En el episodio número 174 te vamos a revelar por qué, según las declaraciones del exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, el homicidio de Carlos Lanz está muy lejos de resolverse. Luego nos vamos a ir al estado Zulia y te vamos a contar cómo los caimanes, las toninas y otras especies sobreviven a la contaminación en el lago de Maracaibo. Y vamos a cerrar alertando sobre el repunte de COVID-19 en Venezuela. Esto debido al aumento de contagios en la población infantil y adolescente. Pónganse cómodos. Esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Como siempre, desde este lado todos los jueves con ustedes, Luis David Miquilena. Qué gran placer darles la bienvenida a nuestra entrega número 174 de este condensado de información que recoge lo mejor de los portales runrun.es, Tal Cual y El Pitazo. Ya han transcurrido 122 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela y como lo hemos venido diciendo anteriormente, en las últimas semanas hemos visto un incremento en los casos de contagio, así como en el número de fallecidos por la enfermedad. Invitamos a toda nuestra audiencia que por favor mantengan las medidas de bioseguridad, a que se cuiden y a que sobre todo mantengan el distanciamiento social. Y comenzamos esta semana visitando el portal Tal Cual y aquí tenemos un reportaje titulado Zair Mundaray, caso de Carlos Lanz está lejos de resolverse. A juicio del exfiscal del Ministerio Público, el asesinato del dirigente y profesor universitario se ha convertido en un show mediático conducido por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Mundaray asegura que le parece espantoso ver a gente muy seria y crítica diciendo que, en relación al caso del profesor, todo estaba muy claro con el video de uno de los supuestos implicados, Glenn Castellanos, quien relata los hechos y asegura que el autor intelectual es la esposa del profesor Lanz, Maggie Kumare. Escuchemos parte de este audio. Cuando llego a la finca está Carlos Lanz amordazado y amarrado, sentado en un bloque en una construcción que tiene dicha finca. Y allí los dos muchachos que lo ejecutan lo llevan a una fosa que habían preparado un día antes el capataz de la finca. Y es que según el especialista y nuestra Constitución, esta declaración no tiene ningún tipo de valor jurídico y lo que usted diga sin asistencia legal y cuando no está frente a un juez no puede ser usado como prueba. Nuestro compañero José Luis Carrillo nos habla más al respecto. José Luis, un gusto darte la bienvenida al 3 en 1. Tengo un par de preguntas. Según Mundaray, las supuestas pruebas que incriminan a la esposa de Lanz no son suficientes. Hola Luis, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de estar en contacto con la audiencia de 3 en 1. Mira, con respecto a la entrevista realizada al exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray, en la que este afirma que el caso de Carlos Lanz está lejos de ser resuelto. Bueno, el exfiscal Zair Mundaray asegura pues que no se trata del resultado de una investigación científica, que él dice que científicamente hay que demostrar primero que hubo un asesinato y para eso debes tener el cuerpo. Segundo, pues si fue asesinado con arma de fuego, pues bueno, ¿dónde están los impactos en ese cuerpo? Y si fueron, las personas para establecer la responsabilidad, las armas respectivas, las huellas, el análisis de luminol, todo eso. Él dice que no hay balística, no hay una investigación, unos datos forenses que puedan hacer determinar que se cometió este asesinato. Incluso él nos comenta que, no sería de extrañar que próximamente pudiéramos ver a Carlos Lanz que se presentara en un tribunal caminando, pues, porque realmente científicamente considera el doctor Zair Mundaray, quien es abogado, penalista y criminólogo, pues dice que está claramente demostrado, científicamente demostrado, que haya ocurrido ese asesinato de la manera como fue descrita, que para dar el caso como resuelto, tiene que haber unos datos, unos hechos científicamente demostrados. Eso es lo que él asegura, pues, que no ha ocurrido en este caso. Y podría decirse que es una casualidad que este hecho haya coincidido con una ola de detenciones a dirigentes políticos. Mira, con respecto a si está vinculado el caso del profesor Carlos Lanz a las más recientes detenciones que han ocurrido en la semana que pasó, algunos dirigentes del Partido Bandera Roja y activistas de derechos humanos,
Mira, el entrevistado, el exfiscal Sair Mundaray, dice que, bueno, están conectados en el sentido de que en ambos casos pues se vulneran los derechos fundamentales, ya que las detenciones se realizaron sin atender el debido proceso, allanamientos o detenciones sin orden judicial y este tipo de cosas, ¿no?, que son requeridas para garantizar el debido proceso. Entonces, él dice que todo esto forma parte de un show mediático en el que el Ministerio Público pues aparenta estar actuando eficientemente cuando realmente, asegura Sair Mundaray, se están violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchísimas gracias, José Luis. De caimanes a toninas, más de 145 especies resisten en el lago de Maracaibo. Así titula el reportaje que nos comparten nuestros amigos de El Pitazo esta semana. Manatíes, toninas, tortugas y caimanes son algunas de las especies que están siendo amenazadas por los continuos derrames de petróleo y la acumulación de basura en el lago de Maracaibo. Desde el año 2014 se reportan derrames de petróleo en el lago y grupos ambientalistas piden al Estado que intervenga en defensa de estas especies. Desde el Estado Zulia conversamos con nuestra compañera Mayret Casanova, quien nos va a ofrecer más detalles. Hola Mayret, espero estés muy bien, un gusto saludarte. Cuéntame, aparte del petróleo y la basura, ¿qué otras variantes afectan a estas especies en el lago de Maracaibo? Hola Luis, un gusto en saludarte y estar con la audiencia del 3 en 1. Con respecto a lo que me preguntabas, primero quisiera entrar un poquito en contexto sobre el lago de Maracaibo y destacar que este es el más grande que hay en Latinoamérica, tiene aproximadamente 13.200 kilómetros cuadrados de extensión, es el segundo más antiguo del mundo después de uno que está ubicado en Rusia y además es un estuario porque mezclan aguas dulces de los ríos y saladas del mar por el Golfo de Venezuela. Y así como bien lo dijiste, uno de los principales contaminantes que tiene el lago de Maracaibo es el petróleo, debido a más de 15.000 pozos que han sido perforados en sus aguas. También hay otras variantes, como son la basura, que es arrastrada por los caños que desembocan en las aguas del lago, y también la descarga continua de agua servida sin tratamiento que termina en el lago. A pesar de esta situación, el lago es resiliente, aún tiene vitalidad y habitan al menos 145 especies solo de peces. Hay marinas y terrestres de agua salada y dulce, endémicas, es decir, que solo están presentes en el lago de Maracaibo. Otras afectadas por la sobrepesca, que es cuando hay un nivel elevado de captura de especies y se extraen más de las que puede generar ese ecosistema. En el caso del lago se da con el cangrejo azul, el cual, a pesar de todo, representa una fuente de empleo y de ingreso económico para la región, ya que solo en el estado hay 19 plantas procesadoras y esto se exporta a otros países. Algunas de las especies vulnerables y en peligro de extinción son el caimán de la costa, la tortuga verde, el manatí, la tonina del lago y varios peces como el malarmo, el pámpano o el bagre paletón. También hay otras especies que están en peligro asociadas a la cuenca del lago, como lo son el mono de la noche, el oso hormiguero, el mono araña, el cunaguaro y el gato de monte. ¿Y qué se está haciendo para evitar que esto suceda? Mientras hay vida hay esperanza. El lago es resiliente, se mantiene pese a la contaminación, a la sobrepesca y otras variantes que lo afectan. Es por ello que biólogos y organizaciones ambientalistas pidieron a los zulianos que se impliquen en su conservación, porque las acciones pequeñas pueden llevar a grandes cambios significativos para las especies que habitan en el lago de Maracaibo. A las autoridades le pidieron detener los derrames de petróleo, activar plantas de tratamiento de aguas servidas y mejorar el sistema de recolección de desechos para evitar que sean arrojados en la red de cañerías que desembocan en el lago de Maracaibo. También no dejar basuras en las calles o cañadas, evitar el uso de plástico como pitillos, bolsas, platos y vasos desechables, no comprar peces o especies del lago con baja talla o más pequeñas de lo usual. Las personas deben aprender sobre las especies que están en el lago, lo que contribuye a que se sensibilicen sobre este tema, denunciar y reportar derrames petroleros ocurridos en las orillas del lago para exigir mejores condiciones ambientales, además que esto permite tener un registro sobre la cantidad que se reporta cada mes o cada año, y además, sobre todo y muy importante, apoyar a organizaciones locales que buscan conservar el lago y que siga vivo. Muchísimas gracias, Mayret. Y esta semana le toca el turno de cierre al portal runrun.es y aquí nos encontramos con un RR Plus que se titula Repunte de casos de COVID en Venezuela. Aumentan los contagios en niños y adolescentes. Un nuevo brote de COVID-19 tiene en vilo a la población venezolana. Cada día vemos cómo suben los casos oficiales de este virus que no ha parado de cobrar víctimas y enfermos. Tal es la amenaza que la Sociedad Venezolana de Infectología recomendó a la gente colocarse la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro advirtió sobre la llegada de una cuarta ola de la pandemia de COVID-19 a Venezuela. El número de decesos ha comenzado a aumentar durante las últimas 5 semanas. Escuchemos con atención. Entonces quiero que vean en las últimas 5 semanas, estas 3-4 barritas, el número de fallecidos empieza a aumentar de nuevo.
¿okay? Y la mayoría de las veces la ocupación de terapia intensiva, la afluencia y el número de fallecidos son indicadores o proxy que se mueven simétricamente y que pueden indicar el inicio de una nueva onda. La periodista Andrea González nos responde a un par de interrogantes. Andrea, ¿se puede hablar de un aumento de la curva de infección? ¿Hay un porcentaje que se maneje en estas últimas semanas? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia del 3 en 1. Bueno, te comento. Venezuela está entrando en una fase de aumento de casos de COVID-19. Esto lo advirtió el médico infectólogo Julio Castro en una entrevista radial que ofreció el 6 de junio, algo que ya ha repetido en varias ocasiones posteriores. El propio Nicolás Maduro reconoció un repunte de casos de COVID-19 el 20 de junio. A finales de junio, Patricia Valenzuela, quien es infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo en una entrevista con Runrunes que la tendencia desde hace 4 o 5 semanas antes de esa fecha era el aumento en el número de casos nuevos de COVID-19. Para ese momento, Valenzuela advirtió que el aumento de casos era de alrededor del 27%, añadiendo que actualmente es usual que las personas tengan conocidos cuyos núcleos familiares están contagiados. También, la infectóloga advirtió sobre un incremento en el número de contagios en niños y adolescentes, lo cual se debe principalmente a la realización de diferentes eventos como primeras comuniones, confirmaciones y la finalización del año escolar. ¿Y cómo va el proceso de vacunación? ¿Se conoce cuántas personas tienen la primera, segunda, tercera y hasta una cuarta dosis? De acuerdo con un trabajo que realizó la Alianza Rebelde Investiga, que conforman los medios Runrunes, Tal Cual y El Pitazo, hasta abril del año 2022 solo se había vacunado con 2 dosis el 45.7%, esto según cifras del monitoreo comunitario de COVID-19. Dicho especial, que se tituló Vacunómetro, un año de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela, reveló también que el país se ubica en el 12º puesto en lo que respecta a la población vacunada con 1 o 2 dosis en América Latina y el Caribe. Patricia Valenzuela, infectóloga y vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, advirtió que el porcentaje de población general que tiene 3 dosis sigue siendo bajo, por lo cual hizo un llamado a grupos familiares a vacunarse. Encantado de saludarte, Andrea. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 por esta semana. Recuerden, como siempre, por favor, suscribirse a nuestras plataformas en donde nos pueden encontrar. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Reiteramos nuestra invitación que hicimos al principio y es a que, por supuesto, refuercen sus medidas de bioseguridad, mantengan el distanciamiento social y evitemos juntos la propagación del coronavirus. Este espacio fue producido por Yanali Fermín y Francisco Zambrano y editado por Abraham Moncada. En la locución estuvo Luis David Miquilena. Para mí es un enorme placer recibirlos semana tras semana y les pido por favor que se cuiden mucho, que tengan un excelente fin de semana, refuercen las medidas de bioseguridad y nos vamos a escuchar, si Dios quiere, el próximo jueves. Hasta luego.